Muy apreciadísimos hermanos y señores que me escuchan. Yo soy, digamos, como una especie de mensajero, como una especie de estafeta de los grandes guías de la humanidad, como alguien que predica en el desierto. Y he venido a ustedes hoy, 8 de diciembre del año 2012, no ante el fin de la humanidad que pregonan por ahí los que proponen distraer la atención de la gravedad del momento para el 21 de diciembre. No, el 21 de diciembre es el 21 de diciembre. Es ciertamente un día más en el calendario, a pesar de que en los registros de los mayas y de los aztecas se tenga como un ciclo, pero no el fin del mundo, de ninguna manera. Porque el fin del mundo no es algo repentino, no es como un temblor de tierra ni como un rayo que cae. Es un proceso lento que va cumpliéndose de momento en momento. Y evidentemente estamos en el fin de la humanidad. Los mismos mayas, los nahuas, los aztecas, los egipcios, los conocedores del conocimiento supremo, nos han dicho y nos han enfatizado que para el año 2043 es imposible cualquier tipo de vida en el planeta Tierra. O sea que faltan, digamos, 30 años. Pero estamos en el proceso, digamos, regresivo, como dicen en los eventos públicos, de esa fecha. Y los acontecimientos se van dando poco a poco, de manera que nosotros ni cuenta nos damos. Miren ustedes las enfermedades, miren el calentamiento global, miren la congestión o digamos el estado caótico psicológico de guerra en que nos encontramos, el hambre, la necesidad, el aire, la contaminación, los progresos que hacemos hacia nuestra propia destrucción con los asuntos bélicos. Eso se va dando, se va cerrando, pero ¿por qué, mis amigos, tenemos que ser tan ciegos? Yo me extraño que habiendo avanzado tanto, que dizque queriendo tanto a la familia y a la patria y al mundo, todo vaya es contra la patria, la familia y el mundo. Todo va a la destrucción, porque no queremos aceptar ni aún los testimonios verdaderos de hombres auténticos, de superhombres y de dioses que nos dicen los tiempos en que vivimos, que nos los dicen matemáticamente y que nos están señalando y testificando que la vida está en el universo infinito y estrellado, que la vida palpita en el átomo y en las estrellas, pero que el desarrollo del hombre, de nuestro hombre de la tierra, está completamente estancado, está en una forma regresiva hacia la destrucción. No queremos avanzar, ni aun aunque nos duela, no queremos. Y yo les ruego a ustedes, por favor, detengan un momento, un instante, el avance de que hablamos, porque ese avance va es a la muerte y a la destrucción, y escuchemos a los grandes guías de la humanidad. Escuchemos al Cristo, al Buda, a Mahoma, que sacó al mismo Moisés. Escuchemos a nuestro gran guía actual que se llama Samael Aun Weor. Escuchémoslo, veamos la evidencia de que nos dan ellos de la vida que palpita en el infinito mismo y cómo nosotros no queremos salir de ese estancamiento, de ese egoísmo, de ese orgullo, de esa soberbia que nos caracteriza para poder marchar hacia el estado correcto del hombre verdadero, de la liberación de la humanidad. Estamos matando a nuestras especies, estamos destruyendo nuestro ambiente, estamos atacando a nuestra propia madre llamado el planeta Tierra y a todo el sistema solar.
Bueno, mis amigos, les ruego, les encarezco, aquí con mi vida les ruego, por favor, hagan un alto, los científicos, los antropológicos, los filósofos, los religiosos, los gobiernos, hagan un alto, por favor, y miren que estamos desviados en el proceso del desarrollo del hombre para su liberación, que vamos hacia un abismo indecible, que vamos a destruir nuestro propio planeta con esos avances científicos de que tanto nos enorgullecemos. Amigos, por favor, escuchemos a seres que alcanzaron desarrollos superiores y que sufren porque nosotros estamos al borde del precipicio y no queremos aceptarlo, ni queremos siquiera estudiarlo, ni queremos de ninguna manera, aún a costa de nuestra vida y de lo que decimos que amamos, queremos destruir lo que tenemos. Amigos, con ustedes, ese grandioso hombre del conocimiento, que con cartas en la mano, con documentos en la mano, con posibilidades de evidencia de toda clase, nos muestra el momento en que existimos, el momento fatal en que nos encontramos, el venerabilísimo maestro Samael Aún Weor. Muchas gracias por escucharnos y por favor les ruego, les suplico, hagan un alto, por lo menos, y escuchen a los que alcanzaron desarrollos superiores. Con eso no perdemos nada. Por favor, mis amigos, hasta pronto. Muchas gracias. Me dirijo a todos ustedes dentro del Instituto Tecnológico Regional de Nogales con el propósito de compartir con ustedes ciertas inquietudes sobre el fenómeno OVNI. En realidad el fenómeno OVNI es inquietante. En instantes en que me dirijo a ustedes, me viene a la memoria un caso muy curioso. Cierta tarde, en mi casa, en el Distrito Federal, que es la de ustedes, aquí entre paréntesis, escuché a Jacobo Zabludovsky. Este hombre se reía sobre el fenómeno OVNI, pues ustedes saben que es bastante escéptico en ese sentido. Más bien Pedro Ferriz se ha dedicado seriamente al estudio del fenómeno OVNI. Terminada la intervención de Jacobo Zabludovsky, riéndose con palabritas escépticas sobre el fenómeno OVNI, algunos amigos presurosamente me invitaron a que saliera a la calle cuanto antes. Salí, y cuán grande fue mi asombro al ver precisamente a un OVNI volando casi, dijéramos, a ras del techo de la casa. Iba tan bajo, volando tan bajo, que todos los de la calle, todos los vecinos se quedaron asombrados. Además iba volando muy despacio.
cámara fotográfica, me habría gustado haberlo fotografiado. Lo más interesante es que aquellos vecinos se rieron entonces ya no del fenómeno ovni, sino del escepticismo de Jacobo Zabludovsky. El hecho aquel había sido contundente, tan contundente que lo que había afirmado antes Zabludovsky en relación con el OVNI quedó ridículo, espantosamente ridículo ante la realidad. Así que en realidad el fenómeno OVNI es bastante inquietante. En la República del Salvador acaeció algo demasiado singular. Se dio el caso, por cierto, bastante sensacional, de un ingeniero que fuera llevado al planeta Júpiter. Aquel ingeniero era escéptico en un 100%. No creía en estas cosas. Y hallándose una noche en un parque de San Salvador, una nave cósmica aterrizó cerca de allí. Algunos tripulantes descendieron de la nave y le invitaron a entrar. Él, todavía escéptico, penetró en tal nave y a los pocos segundos vio con asombro que la Tierra quedaba abajo. Y vio cómo se iba alejando a través del espacio hasta que la Tierra al fin parecía una pequeña moneda en el infinito. Fue llevado este hombre, según afirma, en 30 minutos nada más, al planeta Júpiter. Asevera en forma enfática que en Júpiter encontró una poderosísima civilización. Lo invitaron a quedarse allí. Sin embargo, no quiso. Se limitó a decir que él regresaría al planeta Tierra para poder contar a los terrícolas algo de lo que vio. Que le gustaría dar testimonio de que sí hay vida en otros mundos habitados. Encontró allí en Júpiter a algunos terrícolas que habían sido llevados de nuestro mundo precisamente para que conocieran aquel planeta. Ellos no habían querido regresar al mundo Tierra, prefirieron quedarse en Júpiter. El ingeniero aquel, escéptico, incrédulo, materialista en un 100%, cambió totalmente. Su materialismo se fue abajo. Ante los hechos tuvo que rendirse y reconocer que la sabiduría del universo es infinita. Hoy ese ingeniero está dentro de las filas del movimiento gnóstico en la República del Salvador. Se nos ha dicho que piensa escribir un libro
para informar sobre todas estas cosas. Ojalá lo escriba pronto, porque en verdad sí nos interesaría conocer toda su exposición. Prosigamos. Otro caso que me ha parecido bastante interesante sucedió en el Ecuador. Cierto individuo soltero que estaba afiliado a una escuela del mundo oriental, cualquier día de estos tantos fue visitado por unos extraterrestres. La nave descendió precisamente en el enorme jardín de su casa. Como quiera que este hombre ya se venía preparando para tal evento, no tuvo miedo. Subió a tal nave y fue llevado al satélite Ganímedes. Este satélite gira alrededor del planeta Júpiter. No está de más decirles a ustedes que 12 satélites en general giran alrededor del citado astro. Júpiter es un titán, un mundo bastante gigantesco. Yo muchas veces lo he observado, lo he visto a través del telescopio. No hay duda que nos tiene bastante intrigados ese doble cinturón en la zona ecuatorial. Me parece que los hombres de ciencia no han investigado tal cinturón. En cuanto a mí se refiere, francamente me tiene intrigado y me propongo hacer una investigación más a fondo. Es lástima que nuestros telescopios actuales no tengan en realidad de verdad el alcance que nosotros necesitamos. Sin embargo, el del Monte Palomar es mejor. Pero bueno, continuemos con esta cuestión. Aquel hombre, repito, estuvo en el satélite de Júpiter llamado Ganímedes. ¿Qué vio en Ganímedes? Una poderosa civilización. Las casas son construidas bajo tierra, con un material suave, pero firme, y de una sola pieza. El agua tienen que extraerla de ciertos volcanes. Poseen terrenos debidamente sembrados. Cultivan ellos mismos sus alimentos. En cuestiones culturales se nos informó, tienen magníficas universidades. Causa verdadera sensación conocer el modo de estudiar los habitantes de Ganímedes. Como quiera que poseen un sexto sentido, obviamente pueden explorar mejor el asiento vital del cuerpo físico. No solamente conocen los procesos biológicos, catalíticos, etcétera, sino que además conocen el fondo vital. Los científicos de nuestro mundo Tierra han estudiado la mecánica de la célula viva, pero ¿qué saben sobre el fondo vital? Absolutamente nada.
aquí nosotros los mexicanos tuvimos un gran sabio. Me refiero a don Alfonso Herrera, el autor de la teoría de la plasmogenia. Este hombre logró crear la célula artificial, una célula muy bien hecha, pero esa célula nunca tuvo vida. ¿Por qué? Porque don Alfonso no pudo nunca manipular el fondo vital. Podríamos crear en el laboratorio un zoospermo masculino artificial. Podríamos también crear un óvulo femenino artificial. Se conocen las fórmulas bioquímicas. No veo por qué no se podría crear. Pero una cosa es cierta, que de tales gametos artificiales no podríamos nosotros conseguir una nueva criatura. ¿Por qué? Porque no manejamos el fondo vital. Se hacen inseminaciones artificiales, tanto en animales como en las personas, pero tales inseminaciones se fundamentan en lo que la naturaleza ya ha hecho. Se tienen, por ejemplo, zoospermos, o sea, materia espermática. Se puede hacer la inseminación y eso es claro, como resultado aparece una nueva criatura, pero el científico no ha hecho los zoospermos, los ha hecho la naturaleza, han sido extraídos de organismos vivos. Entonces estamos jugando con lo que la naturaleza ha hecho, pero nosotros no somos capaces de hacer. Hay un fondo vital en la célula viva, una especie de doble organismo que, como decía anoche en una conferencia, ha recibido en Rusia precisamente el nombre de cuerpo bioplástico. Se le ha fotografiado y se le tiene actualmente en observación. Sucede que en Ganímedes el fondo vital es conocido desde hace muchos siglos. Los habitantes de Ganímedes no necesitan de aparatos especiales para ver el fondo vital. Ellos poseen un sexto sentido. La glándula pineal, por ejemplo, de los habitantes de Ganímedes es de mayor volumen que la de los terrícolas. Bien sabemos que la glándula pineal de los terrícolas mide tan solo 5 milímetros de diámetro y está rodeada de una fina arenilla. La glándula pineal de los habitantes de Ganímedes es más voluminosa. No hay duda de que esa glándula, por ejemplo, en los tiempos antiguos, aquí en el planeta Tierra, también estuvo desarrollada y permitió a los lemures ver siempre el ultra de todas las cosas, no solamente el mundo tridimensional de Euclides, sino también la cuarta coordenada matemática. Los habitantes de Ganímedes no han perdido todavía la percepción psíquica. La glándula pineal de ellos, digo, es más voluminosa. Tal glándula se halla conectada en ellos a la glándula pituitaria por medio de ciertos ramos nerviosos. Y a su vez la pituitaria está conectada al centro cerebral de sensaciones y a todo el nervio óptico en general.
por ramos muy finos, nerviosos. Poseen, pues, los habitantes de Ganímedes un tipo de visión superior. Pueden ver el fondo vital de cualquier criatura viviente, el ultra de todas las cosas, y por ende, para ellos, los famosos misterios de la vida y de la muerte son perceptibles a simple vista. No necesitan de microscopios especiales ni de ultramicroscopios para conocer el origen de la vida. Conoció este hombre todo eso en Ganímedes. Conoció también las naves cósmicas que los habitantes de ese mundo utilizan para viajar a través del espacio infinito. Son grandes matemáticos. Utilizan la energía solar no solamente para propulsar sus naves, sino también para todos sus servicios ordinarios. Incuestionablemente, las lámparas con que se iluminan hasta en sus mismísimos hogares son a base de energía solar. De acuerdo con los relatos de este hombre, supimos que los habitantes de Ganímedes vinieron originalmente de un mundo que existía también en nuestro sistema solar y que ellos llamaron el planeta amarillo. Sucedió que los habitantes del planeta amarillo se dedicaron de lleno a hacer experimentos atómicos, algo muy similar a lo que está sucediendo en nuestro planeta Tierra por estos instantes. Un hombre muy sabio advirtió a los habitantes del planeta amarillo la posibilidad de que mediante tales experimentos se llegara a destruir aquel mundo. Los habitantes en general no le creyeron, como siempre, pero hubo una minoría que sí le creyó. Los de la vanguardia, los que sí aceptaron esa tesis, como quiera que poseían naves cósmicas, se propusieron investigar al satélite Ganímedes. Vieron que había allí todavía vida y que giraba alrededor de Júpiter. Y se transportaron a ese lugar. Cuando en verdad se provocó una gran explosión que hizo saltar en pedazos al planeta amarillo, ya los de la vanguardia estaban establecidos en Ganímedes. Esto que yo estoy hablando en estos momentos tiene comprobación. Los astrónomos han podido ver desde el observatorio enormes pedazos de lo que fue el planeta amarillo. Así que se trata de hechos concretos, claros y definitivos. Estuvo cerca de un mes este hombre viviendo en Ganímedes. En tanto, un hermano que tenía y que siempre le visitaba con su esposa tocó la puerta y grande fue su asombro al ver que no salía el hombre a abrir. Siguió tocando y al fin salió el criado. Interrogaron al criado: ¿dónde estaba su amo? El criado dijo: aunque parezca increíble, es cierto, aterrizó en el jardín de esta casa una nave cósmica y el señor subió a la nave y se fue. ¿Para dónde? No sabría decir.
pero eso sucedió aunque ustedes crean que yo estoy loco. Es natural que esto alarmó bastante a su hermano, pero ya el hombre había rogado a los habitantes de Ganímedes que le permitieran regresar a la tierra para despedirse de su hermano y de su cuñado y legarles su casa y también su automóvil. Los habitantes de Ganímedes aceptaron y lo trajeron de regreso a la tierra, quedando de volver por él un mes después. Claro está, el caballero en mención fue a buscar a su hermano y a la esposa del mismo, le habló con toda franqueza de lo que le había sucedido, le escrituró su casa, les regaló el automóvil y los dineros que poseía en el banco, etc. Un mes después invitaba nuevamente a su hermano y a su cuñada para una cena que, según dijo, iba a ser de despedida, porque quería viajar. En medio de la cena, estando todos muy contentos, una nave llena de bellísimas luces descendió lentamente sobre el césped en el jardín maravilloso de su hermosa residencia. Me voy, dijo. Nosotros ya lo presentíamos, exclamó su cuñada. Sí, me voy, pero con mi voluntad, no es que me lleven a mí secuestrado. Y subió a la nave. Sin embargo, dejó a su hermano una especie de pantalla de televisión pequeña, cargada con baterías solares. Dijo, bastaría que te concentres en un aparato receptor que hay aquí dentro de este instrumento para que logres conectarte con nosotros. La nave partió al espacio infinito. Su hermano, con ese aparato, siguió comunicándose con Ganímedes. Siempre contestaron los habitantes de Ganímedes. Y él y la esposa de él se prepararon pacientemente, mediante un sistema psicológico especial, a fin de ser también llevados algún día a Ganímedes. Y se cumplió. Llegó el día en que también fueron llevados. Pero ¿cómo hizo el hombre de nuestra narración para poder entablar contacto directo con los habitantes de Ganímedes? Nosotros estuvimos inquiriendo, investigando y llegamos a la conclusión de que este hombre se concentraba diariamente en tal planeta, en tal satélite, hasta que al fin tuvo la respuesta. Si a ustedes llegara a interesarles esta cuestión del misterio OVNI, si ustedes se dedicaran diariamente a concentrarse en Ganímedes, llevando una conducta recta diariamente, podrían obtener después de cierto tiempo la respuesta. En Ganímedes los habitantes de aquel satélite tienen una especie de receptores especiales que captan las ondas mentales y las analizan. Cuando se dan cuenta de que quien las emite lo hace sinceramente y no simplemente por diversión o curiosidad, se interesan por él.
tarde o temprano le visitan. Así que les doy una clave maravillosa y práctica para entrar en contacto directo con Ganímedes. No olviden que la fuerza mental existe, ya ha podido ser medida en forma de microvoltios. Estos tipos de ondas se han visto que salen del neopallium del cerebro. No hay duda de que son muy veloces y viajan a través del espacio. Si las dirigimos hacia Ganímedes, podríamos obtener una respuesta favorable. Mucho se ha hablado sobre el fenómeno ovni, y yo podría relatarles muchas experiencias. Sin embargo, debo también relatar mis propias experiencias. Yo tuve contacto directo con viajeros intergalácticos. Voy a relatarles el caso. Hallábame en el desierto de Los Leones, Distrito Federal. De pronto vi una nave que lentamente descendió en un claro del bosque. Movido por la curiosidad, me acerqué al lugar. Grande fue mi asombro, pues entre paréntesis, no he perdido todavía la capacidad de asombro, al ver una nave esférica completamente y algo achatada, sostenida sobre un trípode de acero. Comprendí de qué se trataba. Se abrió una escotilla y un hombre de mediana estatura, delgado, piel cobriza, ojos azules, amplia frente, que traía en su mano derecha un aparato desconocido para mí. Descendió por una escalinata de metal también. Tras de él venían otras tantas personas, la tripulación, digo, siguiéndole. Es claro que me acerqué y le hablé y me entendió. Pues me asombró que al decirle buenos días, señor, me contestara también en correcto español, buenos días. Aquello fue más que asombroso. Me dije, es posible que los navegantes del espacio conozcan los idiomas de la Tierra. Me asombró. En esos instantes sentí el anhelo de conocer otros mundos del espacio y hasta me agarré al trípode metálico sobre el que se sostenía la nave. Dije al capitán, quisiera que usted me llevara al planeta Marte. ¿Cómo dice usted? ¿A Marte? Sí, señor, a Marte. Ah, eso es allí nomás, me dijo. Es decir, Marte para él quedaba demasiado cerca. Era tanto como ir a la tienda de la esquina. Me quedé nuevamente asombrado. El capitán y toda su gente se dirigió hacia un lugar donde estaban unos troncos de árboles tendidos horizontalmente sobre el piso. Volví a rogarle, le dije, señor, soy escritor, me gustaría conocer otras civilizaciones del cosmos.
para informar sobre esto a los habitantes de la Tierra. Me gustaría además traer pruebas, sean organismos vivos, o plantas, o máquinas, o libros, o lo que fuere, para convencer a los terrícolas. Porque, Señor, le dije, aquí en nuestro mundo, los terrícolas son escépticos en un 100%. No me creerían a mí nada de eso si no les trajera pruebas. Y no me lo creerían ni hincado, ni aun si llorara con lágrimas de sangre. El capitán guardaba silencio. Se sentaron los de la tripulación sobre troncos de madera. Una vez que todos estuvieron sentados, sucedió que una de las damas, pues venían dos damas entre ellos, de edad indescifrable, se puso de pie y dijo: si nosotros tomamos una planta que no es aromática y la colocamos junto a otra que sí lo es obvio que la que no es aromática se impregnará con el aroma de la que sí lo es, ¿verdad? Pues claro, respondí. Pues bien, lo mismo sucede en los mundos con humanidades que antes andaban muy mal. Se fueron impregnando poco a poco con las radiaciones de los mundos vecinos y ahora andan muy bien. Mas hemos acabado de llegar aquí al planeta Tierra, como usted ha visto, y con asombro vemos que aquí no sucede lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando en este planeta Tierra? La pregunta fue tremenda. Reflexionando un poco, le respondí: bueno, esta es una equivocación de los dioses. Pero luego quise redondear un poquito mejor mi concepto y proseguí diciendo: así es el karma de los mundos. Mucho se ha hablado sobre las naves cósmicas, unos creen, otros no. Afortunadamente ya la mayoría de los habitantes de la Tierra aceptó la realidad de los platillos voladores. Los ingleses oficialmente dieron su comunicado. Dijeron: no podemos negarlos, existen. Pero como quiera que tienen una civilización tan adelantada y nosotros no estamos a su altura, naturalmente no podemos comprenderlos. Y como no podemos comprenderlos, preferimos más bien dedicarnos a nuestra civilización, a la conquista del espacio por nuestros propios esfuerzos, a ver si algún día llegamos. Así fue el comunicado oficial de Inglaterra. Hoy en día, negar los discos voladores equivale a ser necio. Se ha podido verificar la realidad en forma tan contundente que me parece que ya ningún astrónomo o hombre de ciencia en el planeta Tierra se atrevería en verdad a negar la existencia de los discos voladores. Hoy negar eso significa ignorancia. Mis amigos, ahora nos viene a la mente ciertos interrogantes. ¿Con qué objeto nos visitarían los extraterrestres? ¿Para qué? Hay casos que asombran. En el Brasil, por ejemplo, se dio
un acontecer que fue bastante extraño. Cierto campesino que estaba trabajando su tierra fue de pronto tomado por fuertes brazos y conducido al interior de una nave cósmica. Se le encerró dentro de una recámara después de habérsele examinado en un laboratorio. En tal laboratorio se estudió su sangre, la calidad de su sangre. Satisfechos aquellos científicos con la calidad de su sangre, le metieron en una recámara donde había una cama. Una dama entró posteriormente a la recámara. Según afirma aquel campesino, dicha mujer no tenía cejas y sus ojos eran oblicuos como los de los chinos. Le sedujo sexualmente y luego efectuó la cópula con él. Posteriormente le sacaron de la nave, lo dejaron al lugar y la nave partió a través del espacio. ¿Objetivo? ¿Para qué? ¿Por qué se le examinó la sangre? ¿Por qué se le obligó a tener contacto sexual con esa mujer? ¿Qué pasa? Y todo eso vale la pena que nosotros nos volvamos más reflexivos y tratemos de inquirir, de investigar. Sabemos que en estos instantes de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, un evento terrible nos amenaza. Quiero referirme ahora a aquel gigantesco planeta que lleva el nombre de Barnard I. Barnard, el astrónomo que lo estuvo observando y que cree que lo descubrió. Digo que cree que lo descubrió porque ya tal planeta había sido anunciado por Nostradamus en plena Edad Media. Yo mismo en muchas de mis obras ya había hablado sobre ese mundo, de manera que el señor Barnard, eminente astrónomo, no fue realmente su descubridor, pero sí lo bautizó con ese nombre y así le denominan ahora los hombres de ciencia. Viaja tal planeta a velocidades extraordinarias. Pertenece a un lejano sistema solar. Me refiero en forma enfática al sistema solar Pilar. Tiene una órbita formidable. Y de acuerdo con los cálculos matemáticos que se han venido realizando en los distintos observatorios del mundo Tierra, tanto en las Filipinas como en Londres, tanto en Londres como en el Palomar, etc. Dicho mundo viene hacia la órbita de la Tierra. Es gigantesco, 6 veces más grande que Júpiter, miles de veces más grande que el planeta Tierra. Pronto estará cerca tal titán de los cielos. Como quiera, que trae algunos peligros muy graves para el mundo Tierra, los astrónomos se han esmerado en sus mapas cosmológicos. Uno de esos mapas trazados por los observatorios lo tenemos en nuestra Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales. Lo tenemos en la Casa Matriz. Por tal mapa hemos podido verificar que el planeta Tierra recibirá los principales efectos del acercamiento de aquel mundo y secundariamente serán afectados Marte, Urano y Júpiter.
ya que el mundo esté muy cerca a nuestra Tierra, como quiera que es una masa gigantesca, atraerá magnéticamente hacia la superficie de la Tierra al fuego líquido que existe realmente en el interior del mundo. Entonces brotarán volcanes por doquiera, acompañados de terribles maremotos y grandes terremotos. Y en instantes de que digo esto, me viene a la memoria lo que dijeron los náhuatl. Los hijos del quinto sol, haciendo alusión a nosotros, perecerán por el fuego y por los terremotos. Así que lo que ellos dijeron tiene una base muy real. Obviamente el fuego líquido circulará por la costa terrestre y quemará todo aquello que tenga vida. Así se cumplirá la profecía de los mayas para el Catún 13. También se cumplirá así las profecías que Mahoma en el Corán hace para el Catún 13, aunque él no diga la palabra Catún 13. En realidad, de verdad, los hechos hablarán por sí mismos. Y cuando aquel mundo se acerque demasiado a nuestro planeta Tierra, después del gran incendio universal, es obvio que deberá provocarse una revolución de los ejes de la Tierra. Los polos se convertirán en Ecuador, el Ecuador en polos. Los mares cambiarán de lecho y los continentes actuales se sumergirán entre el fondo de las aguas. Ese será el final de los hijos del quinto sol, como dijeran los sabios de Anáhuac cuando presentaron o cuando hablaron sobre la piedra azteca, la piedra solar, el calendario al que me refiero. Estamos hablando sobre hechos y también estamos analizando profecías de Anáhuac. Bien, entonces podemos deducir como secuencia o corolario que en estos instantes estamos siendo auxiliados por los extraterrestres. Más de una catástrofe atómica habría ya sucedido en Estados Unidos o en Rusia si no hubiesen los extraterrestres venido en nuestro auxilio. Mas, ¿cuál es el recibimiento que se le hace a los extraterrestres? A la vista salta. Hace poco, 2 naves volaron sobre el territorio de los Estados Unidos, provenientes del espacio estrellado. De inmediato, los aviones de la Fuerza Aérea corrieron a su encuentro armados con cohetes y ametralladoras. Una de las naves cósmicas partió hacia el infinito, la otra descendió suavemente sobre una torre de la energía eléctrica. Fue entonces cuando se produjo el apagón de Nueva York. Se logró fotografiar a las 2 naves, tanto a la que partió para el espacio infinito, como a la que se posó sobre la torre de la energía eléctrica. Con esto, los extraterrestres dieron una prueba de su poder.
los generales de los Estados Unidos de Norteamérica exclamaron: «He ahí el talón de Aquiles de los Estados Unidos». Realmente no es posible en modo alguno que Estados Unidos movilice sus defensas si le falla la energía eléctrica. Y un puñadito de hombres había paralizado a la poderosa nación norteamericana. Tan solo unos pocos hombres fueron necesarios para vencer a los Estados Unidos. Cuán poderosos son en verdad los extraterrestres. Ciertamente, nosotros los terrícolas estamos demasiado atrasados. Cuando aprendíamos los primeros rudimentos de matemáticas, ya los extraterrestres habían conquistado el espacio y viajaban a través del infinito. Y sin embargo somos tan atrevidos que en vez de recibir a esos señores del espacio con verdadero amor, con verdadera dignidad, les recibimos a balazos. Esto nos está indicando que somos todavía bárbaros en el sentido más completo de la palabra. Muchos se dirían: bueno, y entonces si ellos son tan sabios y nosotros tan atrasados, ¿por qué no vienen a civilizarnos y aterrizan o en el Zócalo de México o en cualquier pueblo? ¿Por qué corren? ¿Por qué se van? ¿Por qué no? ¿Por qué se ocultan? ¿Qué les pasa? Yo a mi vez le preguntaría a ustedes lo siguiente: ¿qué harían ustedes si andando por una selva del África o del Amazonas se encontraran de pronto con una tribu de caníbales? Huirían, ¿verdad? No me parece que a ustedes les gustaría que los rostizaran y que después sirvieran para el banquete. Ustedes tratarían de salvar el pellejo como diera lugar. Y si llevaran armas, si llevaran ametralladoras, ¿qué harían? No me parece que ustedes guardarían las armas. Tengo entendido que echarían plomo a diestra y siniestra desesperados y que acabarían de una vez y para siempre con toda la tribu. Y que además, por último, cantarían victoria, ¿verdad? Eso harían. ¿O guardarían acaso ustedes las ametralladoras? Es obvio que no. Bien, en una situación similar se encuentran los extraterrestres. O huyen de nosotros los bárbaros terrícolas o nos destruyen. Pero como no son terrícolas, no son asesinos y prefieren retirarse antes que hacernos daño. Obviamente, quienes han conquistado el espacio tienen que poseer armamento poderoso. Batallón del ejército formado. Una nave cósmica descendió ante el ejército. Posiblemente el capitán quiso de una vez y para siempre entrar en relaciones amistosas con los terrícolas. Tal vez pensó que nosotros éramos mansas ovejas, que les recibiríamos con los brazos abiertos, que les llevaríamos a cenar y que por último les daríamos su nieve de limón. Pero se equivocó el capitán.
El sargento de aquel batallón ordenó fuego contra esos malvados, ¡fuego! El capitán no hizo sino hacer funcionar una lámpara muy extraña, y un rayo azul paralizó las armas y paralizó también los brazos de esos bárbaros de la tierra. Nadie pudo disparar un solo tiro, ni moverse siquiera. Y tranquilamente hizo un saludo a los terrícolas, mientras les tenía paralizadas brazos y piernas, subió a su nave y se perdió en el espacio. Los del batallón quedaron asombrados. Pudieron luego ya caminar tranquilos, mover sus brazos. No habían recibido ningún daño. Si fueran tan perversos los extraterrestres, habían acabado hasta con el último soldadito del batallón. Mas solo se propusieron defenderse sin hacer daño. Ustedes no procederían en la misma forma, ¿verdad? Si ustedes se encontraran ante una tribu de caníbales y ustedes armados hasta los dientes, les aseguro que ustedes no serían tan mansos como para no hacer uso de esas armas. Pues bien, los extraterrestres han demostrado dos cosas. Primero, inteligencia. Segundo, poder. Sin embargo, me atrevo a decir que han demostrado también un tercer factor: amor, pues no nos han causado ningún daño. Cierto hombre que fue llevado al planeta Venus se quedó asombrado cuando le hicieron una demostración. Los habitantes de Venus colocaron un pequeño aparato ante un cerro y le dijeron: observa. Apretaron un botón y aquel cerro cayó todo hecho pedazos, se desboronó. Dijo luego: si nosotros les enseñáramos a los habitantes de tu mundo, tierra, el uso de estos aparatos, cometerían crímenes espantosos. Por eso preferimos callar. Así, mis queridos amigos, que vale la pena que tratemos nosotros de eliminar la barbarie que cargamos en nuestro interior, la ira que nos hace tan monstruosos, el odio abominable, el egoísmo sin límites, el miedo, porque todos los habitantes de la Tierra están cargados de miedo, se arman por miedo, hacen guerras por miedo. ¿Creen ustedes acaso que un hombre llevaría pistola al cinto si no tuviese el temor de que alguien le atacara? ¿Creen ustedes que una nación se armaría con bombas atómicas si no temiera el ataque de otras naciones? Obviamente el miedo es la causa causorum de muchos graves errores. El hombre que no tiene miedo no necesita llevar pistola al cinto. La nación que no teme no necesita armarse. El miedo nos hace verdaderamente criminales en el sentido más completo de la palabra. En estos momentos de crisis mundial, cuando el planeta Barnard primero se acerca a nuestro mundo, en vísperas del gran cataclismo, y en instantes en que las naciones se arman febrilmente para la guerra, los extraterrestres quieren ayudarnos, y si nosotros les recibiéramos con los brazos abiertos, cambiaría totalmente el curso de la historia. Comenzaría en verdad
una edad floreciente sobre la faz de la tierra. Hasta aquí mis palabras. Este tiene, según la medida Catún de los mayas a nuestro tiempo. Catún Con mucho gusto. a nuestro tiempo. Con el mayor gusto daré respuesta a esa interesante pregunta. El Catún 13 es muy importante. Recuerden ustedes que nuestro sistema solar tiene 13 mundos. Y eso se les hará raro a ustedes, pero los voy a mencionar. Primero, Tierra. Segundo, Mercurio. Tercero, Venus. Cuarto, Sol. Quinto, Marte. Sexto, Júpiter. Séptimo, Saturno. Octavo, Neptuno. Noveno, Urano. Décimo, Plutón. Clarión. Los científicos hoy por hoy están empezando a captar las vibraciones de Vulcano, el 11º, pero deben avanzar un poquito más hasta que capten las vibraciones de Clarión. Esos 13 Catunes guardan relación con los 13 mundos y también guardan relación con los 13 cielos de que hablan los códices de nuestros antepasados de Anáhuac. Grandes sabios han dicho que el mundo fue creado el 13 de marzo. Y es que en realidad, de verdad, cada raza se divide en 13 tiempos. Obviamente, esos 13 tiempos deben dividirse matemáticamente en 13 pedazos del gran día sideral que tiene 25.968 años. De manera que los 25.968 años deben dividirse por 13 y sacar el correspondiente resultado. Conclusión: 13 partes de un día sideral que consta de 25.968 años. Cada uno de los 13 Catunes guarda relación con los 13 mundos. También guarda relación con los 13 céfiros de la Cábala y los 3 círculos del absoluto. Guarda relación con los 13 planetas del sistema solar. Son 13 partes del gran año sideral de 25.968 años. Así que en realidad, de verdad, todas las profecías que se han hecho en relación con los 12 Catunes que han ido pasando se han cumplido matemáticamente. Y aguardan los mayas la última parte, la 13ª, el 13 Catún. Se le preguntó a un anciano maya: ¿tu hijo lo verá? Respondió: no, mi hijo no lo verá. ¿Tu nieto lo verá? Respuesta: sí, mi nieto lo verá. Regresé ahora hace poco de Palenque, donde estuve en contacto con alguien que estudia bajo la dirección de ciertos sabios mayas, quienes se atreven a decir que los mayas fueron unos ignorantes, que no sabían astronomía, y etcétera, 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 demuestran que verdaderamente no conocen nada de antropología. Todavía hoy en día los mayas continúan con sus conocimientos matemáticos y astronómicos, pero siguen en sus estudios. Nada los ha podido detener, ni siquiera la bota de los conquistadores. He dicho. ¿Alguno otro que me preguntar algo? Distinguidos hermanos gnósticos, distinguidas hermanas,
Me despido hoy de ustedes diciendo simplemente hasta luego. En nombre de la verdad debemos decir que decimos hasta luego porque volveremos. Cada año realizaremos una gira y esas giras son muy necesarias para poder traer a todos los grupos gnósticos de nuestra querida patria mexicana esta sabiduría esotérico-crística. Ha llegado la hora de comprender la necesidad de crear al hombre. Federico Nietzsche dijo: vengo a hablaros del superhombre. El hombre no es más que un puente tendido entre el animal y el superhombre. Un peligroso paso en el camino, un peligroso mirar atrás, todo en él es peligroso. Nietzsche se olvidó del hombre. Antes de poder hablar del superhombre, es necesario hablar del hombre. En realidad, de verdad, Nietzsche creyó que el hombre ya existía y que deberíamos convertirnos de inmediato en el superhombre. Nosotros hemos enseñado a todos los hermanos gnósticos el camino de la revolución de la conciencia. Solo mediante la revolución interior profunda es posible crear al hombre. Hemos indicado los 3 valores de la revolución de la conciencia: morir, nacer, sacrificarnos por la humanidad. Hemos dicho en forma enfática muchas veces que el hombre todavía no existe y que hay que crearlo dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. En realidad, de verdad, para que el hombre exista, es necesario que los gérmenes que en él están dispuestos sean debidamente trabajados. Dentro del hombre está la semilla del hombre. Dentro del hombre animal, me refiero. Es decir, dentro del animal intelectual están los gérmenes para el hombre, pero se necesita de la disponibilidad al hombre. Cuando nosotros transmutamos el esperma sagrado en energía creadora, cuando sublimamos esa fuerza maravillosa que está contenida en las glándulas endócrinas sexuales, el germen para el hombre entonces se desarrolla y desenvuelve. Es necesario que el hombre nazca en nosotros, y esto es posible exclusivamente sublimando esa fuerza maravillosa que existe en cada uno de nosotros. He dicho muchas veces que el sol en estos momentos está haciendo un gran experimento. Quiere crear hombres. En la época de Abraham, el sol realizó algunas creaciones. Por los primeros siglos del cristianismo, el sol logró hacer también algunas creaciones. Y en estos precisos instantes de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, el sol está haciendo un nuevo experimento. Quiere crear hombres. Pero se necesita que nosotros cooperemos con el sol. Solo así podrá brotar dentro de nosotros el hombre.